Pues muchísimas gracias y desde luego deuda, nada, una colaboración fraternal y encantado de hacerlo siempre. Bien, después de agradecer estas palabras, obviamente, de un amigo, voy a intentar hoy centrarme en la figura de Fernando III el Santo y en concreto en 1217. Es decir, no voy a hablar de toda su carrera o toda su vida. En estas conferencias que damos sobre los centenarios, la verdad es que te genera un sentimiento agridulce, en el sentido de que hacemos cosas, se recuerdan cosas, pero también vemos cómo el resto de la sociedad o las autoridades olvidan cosas. Ayer o antes de ayer leía en el ABC, el Estado olvida la llegada de Carlos I a España, 1517. Aquí la hemos recordado, aquí la hemos recordado. Bueno, pues pasa lo mismo con Fernando III. Si nos damos una vuelta por los periódicos, las universidades, tal, vemos, se ha hecho alguna cosa sobre Fernando III, este gran rey. En Valladolid, donde fue proclamado, en Córdoba, en Sevilla, en Jaén. Pues no, parece ser que no es políticamente correcto. Y buscando, encontré una página web, no voy a dar su nombre porque no merece la pena, pero en vez de alabarle, pues hablaba del genocida del Valle del Guadalquivir, que es muy típico de ahora. Le cortan la cabeza a Fray Junípero Serra, pues San Fernando no será menos. Esperemos que sus estatuas no corran el mismo peligro. Bueno, en cualquier cosa, Fernando III es un rey que todos conocemos su trayectoria, conocemos sus características, y lo que quiero hacer hincapié hoy, para no repetir cosas que todos conocemos, es, ya digo, centrarme en el acontecimiento que nos reúne aquí, el año 1217, y cómo subió al trono de Castilla, que no fue nada fácil y tuvo sus consecuencias políticas y jurídicas que van más allá de Fernando. Por tanto, los que me conocen saben que las conferencias que suelo dar tienen muchas imágenes, muchas cosas. En este hay menos imágenes y más texto y más comentario concreto. Y espero que no nos perdamos en esta doble vía política y jurídica que, recordemos, estamos finales del siglo XII, principios del siglo XIII, todavía no ha llegado o no se ha recuperado el derecho justinianeo y, por tanto, estamos hablando de que no hay un corpus de referencia. Estamos hablando que el decreto de Graciano para las decretales apostólicas se acaba de hacer, que están naciendo las universidades y, por tanto, el concepto de derecho, de jurisprudencia, de costumbre, todavía no está muy asentado y hay mucho margen de maniobra en las interpretaciones. Es más, en este periodo estamos en una interpretación más germanista que romanista. Al final vamos a ir a lo romano con el derecho justinianeo, y todos, desde Alfonso X, va a decir Roma, 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 pero en este momento todavía la mayoría de los reinos europeos que vienen de los reinos germánicos todavía tienen esas leyes consuetudinarias que a veces entran en conflicto con las romanas. Y por eso digo que tenemos un poquito de conflicto y no es tan fácil como parece decir pasamos de aquí a aquí. Bueno, para empezar, si el ordenador me deja, pasa, si antes ha pasado. José, ¿qué pasa? Ahora, ya. Bueno, lo primero es saber con quién nos estamos moviendo y un quién es quién. Ahí tenemos a Alfonso VII el emperador y sus hijos e hijas, más o menos para que veamos un poco un quién es quién, pero sobre todo lo pongo porque dentro de España se crean reinos, condados, estados, donde los matrimonios van a ser entre ellos. Es decir, lo normal no era que se casaran con gente allí de los Pirineos, sino con familias hispánicas.
¿Qué va a ocurrir? Que eso va a llevar a una consanguinidad de los contrayentes que va a tener un problema, y es que a finales de nuevo del siglo XII la Iglesia Católica, con el decreto de Graciano, intenta poner orden en este tipo de matrimonios y quiere anular cualquier matrimonio celebrado hasta el séptimo grado, y dar dispensas entre el quinto y el sexto, y no aceptar menos del cuarto grado. Hasta entonces, digamos, no había normativa, los obispos de cada sitio podían más o menos hacer la vista gorda. Estos matrimonios son matrimonios políticos y por tanto esto trae consecuencias importantes. Pero quiero que lo veamos porque este tema va a estar muy presente en la vida de Fernando III. Bueno, lo importante es, Alfonso VII, muere Alfonso VII, se dividen los reinos, Sancho III en Castilla, Fernando II en León. Sancho III es primus inter pares, es decir, no hace que su hermano se le haga vasallo, pero casi. Y durante el año, solo reinó un año, Sancho III se le reconocía esa primacía. Y de hecho, y esto es lo importante, en junio de 1158 se va a firmar el Tratado de Sagún entre ambos hermanos, donde además de reconocerse la amistad por siempre, la ayuda, etcétera, 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 se deja muy claro que en el caso de que no haya hijo legítimo, el reino pasaría al otro hermano. Y que este tratado servía para los hijos, para los nietos, para los bisnietos. Es decir, son dos ramas de una misma familia, y si una rama se extingue o no deja hijo legítimo, quiero dejar esto muy claro porque se dice en el documento, el trono pasaría a la otra rama. Y esto lo explico porque va a tener consecuencias. Bien, aquí tenemos a los leoneses. Ahí tenemos a Fernando II, sus 3 mujeres. La primera mujer, digamos, es la política con la que tiene los hijos, y luego las otras 2 mujeres tienen hijos con ellas y luego se casa con ellas, y son legitimados los hijos. Son gente importante. Sancho será alférez de su padre y de su hermano. Y luego Alfonso IX, ya lo conocemos, que se casa primero con Teresa de Portugal y luego con Berenguela de Castilla, y tiene todos estos hijos. Tiene algún hijo más, pero es que tampoco es cuestión de ponerlos todos, sino de los que nos interesan. Bien, Alfonso IX ve su primer matrimonio, celebrado en 1191, anulado en 1194 por el Papa Celestino III. ¿Por qué? Estaban en grado de consanguinidad menor al 4º grado. Esto conlleva, en estricto senso, que los hijos no eran hijos legítimos y que no tenían derecho a la sucesión. En teoría eclesiástica. Pero bueno, ya sabemos que la política hace las cosas que hace. No era un problema inmediato, pero ahí estaba. Digamos que era una especie de bomba de relojería. Segundo matrimonio de Alfonso IX con Berenguela de Castilla, celebrado en 1197, un matrimonio absolutamente político, porque es que había habido un enfrentamiento entre Alfonso VIII y Alfonso IX, y para cerrar el acuerdo, pues hubo la boda con Berenguela. El problema es que con Berenguela tenía un parentesco todavía más cerrado que con Teresa. Y de nuevo, Inocencio III, en 1204, anula el matrimonio. Y los hijos de ese matrimonio, lo mismo que los anteriores, pierden cualquier tipo de derecho, desde el punto de vista eclesiástico. Tenemos que tener en cuenta que al inicio del siglo XIII está en Roma Inocencio III. Yo sé que la historia eclesiástica o la historia de la Iglesia es poco estudiada, pero Inocencio III es una figura enorme. Enorme, y me refiero que es el principal representante de lo que se llama la teocracia pontificia. Los papas están por encima de cualquier poder político. E interviene, quiero decir, interviene en Francia, interviene en Inglaterra, hace un interdicto a Inglaterra, a Juan sin tierra, y le obliga a pasar por el aro. Es decir, no es solo te voy ya, no, lo hago. Y por tanto, ahí había que tener cuidado. Inocencio III ejerce ese
poder de teocracia pontificia. Bueno, en este periodo final del siglo XII, lo que tenemos que ver es que se firma un nuevo tratado entre Alfonso VIII y Alfonso IX, el Tratado de Tordehumus, donde se ratifica Sahagún, pero sobre todo se añadía que si el rey de León moría sin hijos legítimos, que era el caso, del trono pasaría al rey de Castilla, Alfonso VIII. Por tanto, veamos en dónde nos estamos moviendo. Aquí explico un poco lo del matrimonio canónico con ese arbor affinitatis del decreto de Graciano, donde digo que el matrimonio en línea recta obviamente está absolutamente prohibido y en línea transversal hasta el séptimo grado y con dispensa entre el cuarto y el séptimo. Esto estuvo presente durante toda la Edad Media, todos conocemos las numerosas dispensas de sí, de no y de veces. Ya que hemos hablado antes de los reyes católicos, todos sabemos que los reyes católicos ganan con una aula falsa, pero falsa. Lo que pasa es que luego, todas estas cosas, llega otro papa y dice, bueno, sabemos que es falsa, pero yo te doy una nueva, retroactiva, y ya está. Estas cosas que se hacen. Y esto llega hasta Trento, y en Trento es todavía mucho más estricto, y ya no se habla de dispensas entre el cuarto y el séptimo, sino que directamente que se prohíben, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema que no debemos tratar ahora. Aquí vemos la relación de consanguinidad de las dos mujeres de Alfonso IX con su marido. Y por tanto se ve claramente cuál era la idea de las autoridades eclesiásticas de por qué no se debía mantener estos matrimonios, tanto el de Teresa como el de Berenguera. Bien, ya ahí estamos. Bueno, Alfonso VIII, el gran rey del final del siglo XII y principios del siglo XIII. Ahí le vemos con su mujer, Leonor de Aquitania, con su sello, y curiosamente, no podía dejar de decirlo estando aquí y habiendo estudiado y de todo con don Faustino, pues decir que siempre dice lo mismo, dice Alfonso VIII no tiene descendencia de varón, dice sin embargo toda su descendencia está por toda Europa y el castillo de Castilla termina estando en toda Europa a través de sus nietos por línea femenina, porque recordemos que la línea de Alfonso VIII muere con su hijo Enrique y se acaba esa línea masculina. Bueno, pues ahí tenemos desde San Luis, a Alfonso de Boulogne, a Fernando de Serpa, a todos los que queramos con todos los castillos. Bueno, entonces recapitulamos, en los años 90, Celestino anula el matrimonio de Alfonso IX, manda a un cardenal legado con su voz para poner orden, que es el que hace que se apruebe el Tratado de Tordehumus. A partir de ahí hay unos problemas importantes entre Castilla y León. Castilla y León, vamos a ver, el problema es que Alfonso IX tenía dos flancos abiertos, con Portugal y con Castilla. Tenía problemas con ambos y recelaba de ambos, porque además Castilla y Portugal estaban aliados. Y dice, van a aliarse, se van a aliar contra mí, yo no tengo hijos legítimos, se van a repartir el reino y tal. Y por tanto, siempre que se habla de que Alfonso IX no colabora en la reconquista, sí, colabora en su reconquista, en la reconquista de su Extremadura. Pero cuando le piden ayuda desde Portugal o desde Castilla, pues no le hace mucha gracia. Es verdad que Alfonso no está presente en las Navas de Tolosa, pero que también hay que ponerse en la parte contraria para decir, bueno, ¿por qué no estuvo ahí? Bueno, pues ese malestar se intentó acabar con la paz y la boda con Berenguera, pero que acabó, repito, con la anulación por parte de Inocencio III. Y ahora ya llegamos a Fernando, a nuestro Fernando III el Santo. Alfonso VIII dice que le parece muy bien lo que haga la Iglesia en sus cosas, pero que él no lo va a aceptar. Y en el Tratado de Cabreros, muy importante, 1206, Alfonso VIII, Berenguela y Alfonso IX, es decir, las tres personas más cercanas al joven Fernando, le dotan, es decir, le dan villas en Castilla, el rey de Castilla, en León, el rey de León, y de la dote que tenía doña Berenguela, tanto en Castilla como en León, le dota. Pero sobre todo, se le reconoce como heredero del reino de León. Pero es un tratado, repito, político, entre tres partes que dicen, esto es lo que hay, la Iglesia ha dicho esto, pero nosotros vamos a decir esto en el tratado, ya digo, de Cabreros de 1206. Nos debe llamar la atención que en este momento
Alfonso IX tiene un hijo vivo, mayor que Fernando, que también se llama Fernando, con las mismas características, es decir, hijo de su primera mujer, Teresa, que ha sido declarado el matrimonio nulo y que tiene las mismas características que Fernando, y sin embargo no se le cita. No se le cita. Pero está ahí, veremos que va a reaparecer. De nuevo, esto, cuando dicen, ay, es que la ley, es que en esta época las leyes todavía no son tan rígidas como pueden ser en épocas posteriores. Repito que esto no es la aplicación de una ley, sino un pacto político. Es decir, no hay leyes donde hay reyes. Bueno, pues, si los reyes consideran que es mejor esto y se ponen todos de acuerdo, dicen, bueno, pues una ley eclesiástica o una ley civil no me va a parar en este sentido. Y aquí vamos a la pirueta pontificia que llamo yo. Inocencio III no se da por enterado por el Tratado de Cabrera. Él dice, bueno, van contra mí. Dice, vale, tomo nota. Pero no hace nada. Es decir, no hace como en Inglaterra, que excomulga al rey y hace el interdicto. Recordemos lo que era el interdicto, que no se podían aplicar los sacramentos a nadie. Y estamos en el año 1200. Imagínense ustedes lo que es eso. Que no es ahora. Pues entonces, lo que hace el Papa es tomar nota, pero no reaccionar, digamos. Era consciente de que ese pacto político estaba apoyado por todos los prelados de Castilla y de León. Y dice, me voy a meter en un berenjenal si busco imponerme por la fuerza. Unos años después, ya siendo rey Fernando, el Papa Honorio III, que es el sucesor de Inocencio, comenta que Inocencio III tenía razón y que no se hizo nada contra lo que dice. Porque dice que Alfonso IX en este Tratado de Cabreros nombró sucesor a Fernando no por ser su hijo, sino que le adoptó siguiendo las leyes y costumbres del reino. Y por tanto, le adoptó como heredero. Por eso digo que esto es una pirueta, pero que entendamos cómo hay que salir muchas veces de estos atolladeros legales. Hay que buscar, aunque tú digas, hombre, dice, bueno, pero podemos salir o salvar la cara todos, desde este punto de vista. Bueno, pues así fue. Problemas. En 1211, perdón por los Fernandos, pero es que está lleno de Fernandos. El hijo mayor de Alfonso VIII se llamaba Fernando. Ese Fernando, la esperanza y gloria de España, como dice don Rodrigo Jiménez de Rada en su crónica, un poco lo comparan con el príncipe Juan, con el hijo de los reyes católicos, que también era la esperanza, tal, no sé qué. Pues ese Fernando muere en 1211. Ya mayor, es decir, actuaba con su padre, confirmaba los documentos, todo lo que queramos. Y la herencia castellana pasa al segundo de los hijos varones de Alfonso VIII, que es Enrique, un niño. Enrique era el más pequeño de los hijos de Alfonso VIII, y era un niño. No se sabe lo que iba a vivir Alfonso VIII, pero bueno, la herencia estaba ahí. En el trono portugués sube Alfonso II, que era aliado de Alfonso VIII, ya lo hemos dicho, y en ese momento doña Teresa de Portugal, la primera mujer de Alfonso IX, que no se llevaba bien con su hermano, también aquí las cosas personales es importante, se vuelve al Reino de León con su anterior marido, con sus tres hijos, Sancha, Dulce y Fernando, donde se les reconoce como infantes del reino. A este es al que llamo yo Fernando el Portugués, a intentar que tengamos claro de quién estamos hablando. A partir de este momento empieza a firmar la documentación, confirma con el rey su padre, añadiendo que era el primogénito, que era verdad. Es decir, ser primogénito no conlleva nada, no es nada legal, salvo en la corona de Aragón. En Castilla, bueno, pues el primer hijo del rey puede ser el primogénito. Vale, eso no quiere decir que seas el heredero, es decir, él no firma como heredero, pero firma como primogénito. Nunca fue jurado como primogénito. Nuestro Fernando III, tampoco fue jurado en Cortes como heredero. Fue el pacto que hemos hablado. Y este Fernando va a morir en 1214. Es decir, hay que ir tachando personajes que nos van saliendo.
Aquí tenemos un poco lo que ocurría en Castilla, ¿eh? Todas las hijas, Fernando muere en el 11, Enrique va a ser rey, es el mismo año en que muere ese Fernando, y Berenguela, ahora lo veremos, era la segunda en la línea de sucesión, ya que había sido jurada como heredera en las Cortes de 1189. Algo que en León dejaron pasar, porque justo se hizo cuando el cambio del rey, moría Fernando II y subía Alfonso IX al trono, porque en el Tratado de Sahagún, todo es según la literalidad que se mire, se hablaba siempre de hijos. ¿Cómo se entiende la palabra hijos? ¿En genérico o en varones? Bueno, pues como quieras entenderlo, ¿no? Que lo quieras poner de la mesa, encima de la mesa. Bueno, pues eso es lo que había. Como ven, nos estamos acercando a el 1217. En 1214 muere Alfonso VIII. Aquí tenemos ese magnífico sepulcro que no me puedo evitar ponerlo porque es una maravilla en todos los sentidos, incluso en heráldica, como habla de nuevo don Faustino, el escudo, la señal, lo anglo-francés, lo hispánico, bueno, y la famosa corona de Alfonso VIII. Esto sí que lo pongo por él, porque hay gente que todavía se empeña en decir tonterías sobre esta corona de Sancho IV, él y Alfonso VIII, que no se digan más tonterías, también está demostrado. Bueno, problemas en Castilla. El rey muere, su hijo es menor y deja como regente a su mujer, Leonor. Pero es que Leonor le sobrevive 20 días. Leonor de Aquitania. Uno muere el 5 y otro el 31 de octubre. Leonor deja a su vez como tutora y regente de Castilla a su hija Berenguela. Y en principio, en esos años, o en esos meses, va a gobernar como tutora Berenguela de Castilla. En este momento, la familia más poderosa de Castilla, dirigida por el alférez del rey, el conde don Álvaro Núñez de Lara, va a dar un golpe de estado. Entendamos estas cosas que digo en su justa medida, estamos en el siglo XIII, pero me refiero a un golpe de estado porque se hizo por la fuerza, con la custodia del rey, fue al castillo donde estaba, como alférez real, le cogió y se le llevó. Y por tanto quedó bajo su custodia directa. Y en esos momentos quien tenía la persona del rey tenía el poder. Y doña Berenguela tuvo que aceptarlo y le cedió la regencia. Por tanto ella en ese momento se aparta, pero se convierte en el líder o en el foco de todos los que se van a oponer a un gobierno de los Lara. No es don Álvaro, sino en general el clan o la familia, o como el linaje que queramos decir, de los Lara, que era, repito, la principal familia castellana. Aquí está la herencia castellana. Pues la herencia castellana, como vemos, muere Fernando en 1211, Berenguela había sido jurada como heredera, de hecho la habían casado con el hijo del emperador, con Conrado, pero eso duró un año nada más, y luego con Alfonso IX, donde tuvo como varones a Fernando y Alfonso. Bien, dado que Berenguela era la jefa del partido de la oposición, a Álvaro Núñez de Lara, en un momento determinado, el de Lara hizo que el rey, entre comillas, solicitara a su hermana, Berenguela, que Fernando fuera a residir con él, con lo cual quedaba bajo la custodia de Álvaro Núñez de Lara. ¿Qué hizo doña Berenguela? Pues mandó a Fernando con su padre, para tenerle, digamos, de reserva, por lo menos libre, frente a ese problema político. Y lo mandó a León. A partir de mayo de 1216 empieza a aparecer en las confirmaciones de los documentos de León como hijo del rey Alfonso IX, que prácticamente no conocía a su padre, porque a los 2 o 3 años había venido a Castilla, después de la anulación del matrimonio, y se había educado con Alfonso VIII y con su madre. Prácticamente no le conoce. Bueno, luego volveremos a esta visita leonesa de Fernando. En cualquier caso, en la primavera de 1217 hay una cuasi guerra civil en Castilla entre los partidarios de los Lara y los partidarios de doña Berenguela.
Y en este momento se va a producir la muerte inesperada del rey Enrique. El rey Enrique, todos lo conocemos, estaba jugando con unos niños como él, pero claro, en aquella época los juegos eran un poco bestias. Claro, sí, estos de tirar pedradas y cosas de esas. Bueno, pues tiras una piedra y le da al rey y, vamos, le abre el cráneo. Le operan y durante un mes está que sí, que no, que sí, pero al final se muere, entre el 26 de mayo y el 6 de junio. Ahora seguiremos con esto, pero dos cosas. El conde sabe que muerto el rey, él pierde todo el poder, con lo cual decide no dar la noticia de que ha muerto el rey y empezar a maniobrar. Y en esas maniobras vamos a ver todo lo que ocurre. Como no quiere para nada a Berenguela, porque sabe que es su enemiga, el conde de Lara decide llamar a Alfonso IX y decirle: oye, en el tratado de 1158, si se mueren los varones de la Casa de Castilla, pues te toca a ti el reino. Claro, Alfonso IX que dice: ah, pues qué bien, digo, si me lo dais, pues yo encantado. Es más, nombra, que luego nos llama la atención estos trasvases, al de Lara mayordomo mayor del Reino de León. Quiero decir, uno cuando dice: oye, soy francés y me nombran ministro en Alemania, dice, pues va a ser que no, sobre todo si eres también ministro en Francia. Bueno, pues en esta época no, y como lo vemos. Curiosamente, en este ínterin, el infante Fernando va a desaparecer de todos los diplomas, como diciendo: ahora estorbas un poquito. Y en su lugar van a aparecer sus medio hermanas, Sancha y Dulce, firmando esos diplomas como posibles herederas de su padre, en vez de Fernando. Además, se intentan hacer unos matrimonios entre leoneses y castellanos para afianzar este tema. Ahora bien, mientras esto hace don Álvaro, obviamente doña Berenguela no se queda quieta. Por mucho que se intente ocultar la noticia de la muerte de un rey, pues al final se termina sabiendo. Es decir, hay mucha gente implicada, y si no está muerto es que está muy malo. Dicen, está muy enfermo, está muy malo, no sé qué, no sé cuánto. Sabiendo las intrigas de don Álvaro, lo que va a hacer Berenguela es mandar a dos de sus más fieles a que vayan a León, a Toro en concreto, que es donde estaba, para que se hagan con Fernando y que le traigan a Castilla. Todo esto, realmente si fueran los americanos tendríamos novelas, películas y todas estas cosas, pero bueno. En cualquier caso, los castellanos llegan allí, hablan con el rey de León, diciéndole que es que su madre le echa mucho de menos, que las cosas, que no sé qué, que pase unos días a verle. No le dicen, obviamente, que ha muerto el rey de Castilla, porque entonces podían ocurrir otras cosas, y se lo llevan, casi dice, bueno, vamos a salir a una partida de caza. Bueno, ya que nos vamos de caza, pues nos vamos a Castilla. Digamos que de esa manera. Las crónicas dan diversas maneras de narrarlo, pero el hecho es claro. Sale Fernando sin permiso de su padre, de León, y pasa a Castilla con su madre. En concreto, en Autillo es donde se reúne. A partir de ahí, ya se sabe que el rey ha muerto. El rey ha muerto, pero Lara sigue incluso con el cadáver del rey. Es decir, lo lleva con él como diciendo, aquí tengo el poder que me han entregado, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué ocurre? Lara ha pedido a Alfonso IX que venga a hacerse con el trono castellano. Berenguela considera que ella ha sido jurada heredera y que tiene derecho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se dirime esto? Pues en estos casos se vuelve muy al germanismo. Es decir, se pide al reino que decida. ¿Qué es lo que hace Berenguela? Empieza a moverse. Va a Palencia, va a Valladolid, como diciendo, voy a explicar mis ideas, mis razones, para ver si me apoyan. Y don Álvaro lo que hace es levantar su hueste y decir al rey de León que entre con su hueste. Lo que hará, lo vamos a ver.
Y en este momento quien toma el protagonismo son los grandes concejos de la Extremadura castellana y del Reino de Toledo. Esos grandes concejos llevan mandando representantes a Valladolid y allí van a reconocer a Berenguela como reina, como la que tiene el derecho sucesorio. Pero eso podemos decir que Segovia, Toledo, Soria, no sé qué, vale, pero realmente no son nadie. Es decir, son unos concejos que han decidido eso. Y mientras tanto, repito, las tropas castellanas de don Álvaro y las leonesas están moviéndose. Allí, en Valladolid, principios de julio, el 2 o el 3, los concejos reconocen a Berenguela como reina y, según dicen las crónicas, le piden que ceda el trono a su hijo Fernando, dada su condición femenina, que no podría sobrellevar los trabajos y fatigas del gobierno. Eso es lo que dicen las crónicas. Ahora me detendré un momento en esto. La jura y la aceptación de Fernando se produce el 3 de julio y el 4 de julio llega a Valladolid el rey Alfonso IX con sus tropas a ver qué ocurre y le cierran las puertas. Quiero pararme aquí un momento sobre el tema de Berenguela. Parece ser, y todo el mundo entiende, y por eso tradicionalmente no está en la lista de los reyes de Castilla, que Berenguela no fue reina, sino que transmitió derechos. Aquí, en cualquier caso, le reconocen que ella era la legítima reina, pero que no ejerciera el gobierno. Esta frase a mí me parece una estupidez, no una estupidez mirándolo desde ahora, sino mirándolo en el siglo XII, XIII. Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, la madre de San Luis, Berenguela. ¿Qué pasa? Si ellas han gobernado, han hecho la guerra, han hecho no sé qué, o sea, la condición femenina, probablemente no había un buen recuerdo del reinado de Urraca, todos sabemos cómo terminó, y claro, frente a la necesidad de enfrentarse militarmente con el Reino de León, con los Lara, las reconquistas, pues hombre, se necesitaba más bien un comandante en jefe, y un comandante en jefe varón en ese momento. No hay que irse de los siglos o de las épocas donde estamos hablando. Pero aquí quiero hacer un inciso de 1517. Cuando Carlos I se proclama rey en Bruselas, de forma absolutamente ilegal, Cisneros se opone y le dice: usted es regente, gobernador, la reina es su madre, no podemos hacer esto. Pero Carlos se empeña, y Cisneros traga, y todo lo que le pide es un informe al Consejo Real. Es decir, bueno, esto lo podemos hacer. Y en ese informe es curioso porque dice, sí, se puede hacer. Es decir, la reina es la reina propietaria, pero puede compartir título y gobierno con su hijo. Dice, porque en Castilla ya se ha hecho. Dice, Urraca fue reina y al mismo tiempo su hijo Alfonso VII fue rey. Los dos propietarios. Es verdad que el reinado de Urraca y Alfonso VII fue más bien una división territorial. Cada uno reinaba en un sitio y Urraca cada vez se vio reduciendo más su territorio y al final optó porque su hijo, bueno, todos sabemos lo que ocurrió, no nos metamos. Pero luego dicen, doña Berenguela fue reina de Castilla y cedió el gobierno a su hijo, no la corona, no el trono. Por tanto, en 1517 los juristas del Consejo de Castilla reconocen a Berenguela como reina propietaria de Castilla desde 1217 hasta que se murió, pero que cedió el ejercicio del gobierno a su hijo Fernando. Y por tanto, yo creo que hay que reconocer, y de hecho, creo recordar que en el Alcázar de Segovia, en ese friso con todos los reyes que hay, aparece Berenguela. Es decir, que en la época medieval, o hasta el siglo XVI, se entendía que ella había sido reina de Castilla. No simplemente mi padre me da, yo le doy a mi hijo. Reina
propietaria hasta su muerte. Y en esa función ella cedió el gobierno a su hijo. Un gobierno también limitado, porque como Fernando III, y todos conocemos, va a estar en campaña muchísimo tiempo, quien gobernaba Castilla, digamos, los asuntos diarios, era su madre. Hasta que se murió, hasta 1246, gobernaba su madre. Y dice, no, la nombró regente, la nombró tal. Y dice, bueno, pero lo normal era nombrar regente a tu mujer. Entonces, si tenemos todos estos datos, yo creo que hay que recuperar esa idea de que Berenguela fue reina desde 1217 hasta su muerte, y que compartió el ejercicio del poder con su hijo, con Fernando III. Esto es una de las cosas que querría expresar, es mi opinión, obviamente. Yo no digo que esta sea la realidad, pero según lo que yo he visto, a mí me parece así. Y ya continuamos con el sainete del 1217. Alfonso IX intenta ocupar Burgos, pero obviamente si los Lara están con Alfonso IX, la otra gran familia, los Haro, van a estar con doña Berenguela. Y los Haro consiguen defender Burgos de don Alfonso IX, y Alfonso IX al final se da cuenta de que los Lara le habían engañado. Le habían engañado en el sentido, todo el mundo va a aceptar que tú vas a ser rey de Castilla, porque está claro el tratado de no sé qué, el tratado de no sé cuánto, y él entra con su hueste pensando que le iban a abrir todas las puertas y que le iban a aclamar como rey, y se da cuenta que en todos los sitios le cierran las puertas y que le tratan como enemigo. Son dos opciones, o hago una verdadera campaña de conquista o me voy a mi casa. Y lo que hizo Alfonso IX fue irse a su casa. Es decir, se retiró, firmó unas treguas, que lo tenemos ahí, y dejó el campo libre mientras que los Lara siguen luchando, ¿eh? Eso queda claro. Incluso van a hacer un intento de apresar a Fernando III. En su camino a Burgos consiguen formar una mesnada y atacan al cortejo real. Pero en ese ataque al cortejo real, don Álvaro es apresado. Y como siempre ocurren estas cosas, cuando se atrapa la cabeza, pues se acaba el tema. Es aprisionado y a cambio de perdonarle la vida y no sé qué, pues sus deudos tienen que entregar los castillos, todas estas cosas, pues todo esto que había en ese momento. Es cuando se firman las treguas del 27 de noviembre de 1217 con Alfonso IX. Obviamente todos los Lara no van a ser perseguidos, juzgados y encarcelados, porque en aquella época no se hacían esas cosas. Todos los Lara, los más importantes, se van a ir a León a servir al rey de León, que les da castillos, tenencias, etc. Y allí van a seguir intrigando, obviamente, porque estas cosas, bueno. Lo bueno, entre comillas, es que don Álvaro se va a morir ese mismo año, finales de 1217, y sus dos hermanos, Gonzalo y Fernando, que no querían pasar a Castilla ni en pintura, pasan a África a servir al sultán almohade. Y bueno, van a morir allí y bueno, todos conocemos las cosas. Y en 1218 se firma la paz definitiva entre León y Castilla. Fernando nunca quiso hacer la guerra contra su padre. Es más, cedió demasiado, si vemos ahora en las negociaciones y tal, aceptó mover un poco la frontera con los castillos que había siempre en disputa entre un sitio y otro, aceptó pagar unas deudas que se supone que existían entre un reino y otro. No me puedo, ya que soy de numismática, estos son los maravedís de oro, pedazos de piezas de más de 4 gramos de oro hechas por Alfonso VIII, una maravilla, que son los viejos maravedís, no los asquerosos de época de los reyes católicos que son bellones, que no sirven de nada. Esto eran monedas de oro grandes, ¿no? Y le dice, bueno, hay que pagar 11.000, 11.000 piezas de esta. Bueno, pues pagamos las 11.000 piezas de estas categorías, pero se consigue la paz. Y en estos momentos, ya le digo, agosto de 1218, podemos decir que Fernando III consigue consolidarse en el trono de Castilla. Y de este momento es, de nuevo, volviendo a la emblemática, este precioso sello de plomo donde Fernando aparece como rey de Castilla. Y debemos ver en este rey de Castilla, que es muy parecido al de Alfonso VIII, es decir, el rey a caballo, con el castillo territorial, pero fijémonos que él lo que hace es añadir las armas del linaje. Él desciende de Alfonso VII y todos los descendientes de Alfonso VII, y lo vamos a ver hasta
hasta con Sancho VII de Navarra, van a colocar junto a sus armas principales las armas del linaje, que son los leones. Esos dos pequeños leones que vemos junto al castillo y que vemos en el escudo del caballero, lo que indican es: yo soy del linaje de León, soy rey de Castilla, pero soy del linaje de León. Y esto también es importante porque todos los reyes castellanos, hasta el final de la Edad Media, se consideraban del linaje de León. Y cuando tenían que otorgar armas de determinada manera, cuando otorgaban las armas directamente o muy personalmente, lo que otorgaban era el uso del león. Del león. Y esto es que hay que ir siempre al mismo sitio. Don Faustino. Ahí tienen el maravilloso libro de la heráldica de la Casa Real de Castilla y León. Y cuando dos reyes deciden tomar oficialmente amantes, doña María de Padilla y doña Leonor de Guzmán, les dan un escudo. Obviamente no le pueden dar el escudo de reina de Castilla, pero le dan el escudo de amante del rey. Y lo que le dan son los leones, porque es las armas del linaje. No las armas oficiales del rey de Castilla, sino las armas del linaje. Y podemos ver los escudos de doña María de Padilla y doña Leonor de Guzmán con sus armas del linaje, a las que se añaden los leones de su amante, el rey. Ya digo que lo tiene don Faustino en ese magnífico libro, que recomiendo a todo el mundo que se interese por la época medieval castellana. Bueno, ahora ya cuesta abajo, porque ya quedan 10 minutos y voy a decir dos o tres cositas nada más. Doña Berenguela, que sabía lo que había pasado con la iglesia, le dice a su hijo: tú te vas a casar con lo más lejos que hay, para que no haya, claro, para que no haya problemas. Dice: no te vas a casar con nadie que tengamos ni un parentesco lejano. Y se va a casar con Beatriz de Suabia. Fíjense los años, 1219, consolida el trono en agosto del 18, pues en 1219 se casa con Beatriz de Suabia. Ya vemos que va por otro lado, medio bizantina, medio Hohenstaufen. De hecho, Federico II, el gran Federico II, es el que firma la autorización y las capitulaciones matrimoniales de Beatriz como jefe de la casa. Y cuando muere Beatriz, Fernando III no se quería volver a casar, porque además es una persona intachable y tal, pero su madre de nuevo le dice: hay que evitar tentaciones. Y dice: te vas a casar otra vez, y te vas a casar con quien yo te diga. Y se casa con una noble francesa bien relacionada con la Casa Real y tal, pero bueno, tampoco una cosa que llame la atención. Pero digamos que hasta que se murió su madre, Fernando III hizo todo lo que le dijo su madre. Los dos matrimonios también lo tienen. Dentro de nuevo de la emblemática, ¿cómo no vamos a hablar aquí de la emblemática? Pues obviamente Fernando III es el que crea el cuartelado de Castilla y León. El cuartelado que tradicionalmente en la Edad Media se llamaba el cuartelado de San Fernando, que también durante mucho tiempo se dijo así. Y sus hijos lo que hacen es utilizar ese cuartelado cambiando una de las partes, normalmente. ¿Tengo castillos y leones? Pues quito el león y pongo una cruz. Quito el castillo y pongo el ala. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el cuartelado real, el cuarterón, como muchas veces aparece en los documentos, solo podía ser utilizado por el rey y su heredero. Recordemos que el rey y el heredero, para el derecho, son la misma persona. Y por tanto, las armas plenas solo se podían usar por ellos dos. De hecho, cada vez que alguien quería reivindicar la corona, lo primero que utilizaba era las armas plenas. Y tenemos el caso de los infantes de la Cerda. Los infantes de la Cerda, cuando se levantan contra Sancho IV y luego contra Fernando IV, una de las cosas que se dice cuando se llega al Tratado de Paz definitivo es: y Alfonso de la Cerda deberá abandonar el uso de las armas reales. Hay que meterle alguna diferencia, porque repito, son solo para el rey y su heredero. Ahí tenemos a doña Berenguela, que yo creo que sí, que la ha cogido del Alcázar de Segovia. Y bueno, ahí tenemos a los hijos de
San Fernando, que fueron muchos y con mucha descendencia y muy famosa. Para terminar, la herencia leonesa. Hemos visto cómo en 1217 se ha convertido en rey de Castilla con todas estas problemáticas. ¿Qué ocurre en León? Bueno, Fernando, repito, el portugués, que en teoría era el primogénito de Alfonso IX, va a morir en 1214. Sabemos que Fernando es el presunto heredero, pero desde 1218 no queda nada claro, y Alfonso IX nunca dijo claramente: mi hijo Fernando es el heredero. De hecho, en 1224 va a intentar casar a una de sus hijas con Juan de Brienne. Juan de Brienne había sido regente de Jerusalén, era una persona muy importante, de hecho va a tener cargos importantísimos a través de matrimonio en Constantinopla, en Francia, tal. Pero claro, lo que buscaba en este caso Alfonso IX era tener un yerno capaz de oponerse a las posibles pretensiones de Fernando III. Bueno, pues cuando Juan de Brienne venía para acá, para casarse con una de las hijas de Alfonso IX, pues doña Berenguela, de nuevo, le cogió, le dijo: no, vente, pásate por la corte de Castilla. Y antes de que saliera de la corte de Castilla ya le había casado con su hija Berenguela. Digamos, la anulación de un posible problema, que ahí lo pongo. Esta Berenguela es la hija de doña Berenguela. En cualquier caso, Alfonso IX al final hizo un testamento que todos conocemos, que es que deja el reino a sus hijas, Sancha y Dulce. De estos testamentos que tú dices, pero bueno, vamos a ver. Ya dio bastantes problemas el testamento de Ramón Berenguer cuando dejó a sus dos hijos gemelos, el condado de Barcelona, reinando 6 meses cada uno, lo que llevó a que uno asesinara al otro. Claro, si es que... Bueno, todos sabemos estos testamentos. El testamento de Alfonso I dejándole a las órdenes militares el reino de Aragón. Bueno, es que son cosas que dice, voy a dejar claro lo que yo soy, ¿no? Bueno. ¿Tenían partidarios? Claro que tenían partidarios. Obviamente, muchos leoneses no querían unirse a Castilla, querían seguir siendo un reino independiente, y había gente partidaria de ello. Incluso había gente que decía: mantengamos todo esto, y ya que Alfonso tuvo 2 hijos, Fernando y Alfonso de Molina, si Fernando es ya rey de Castilla, que Alfonso sea rey de León, incluso que se case con una de estas, con Sancha o con Dulce. Recordad que da igual los años que se tengan y da igual todas estas cosas porque son matrimonios políticos. En cualquier caso, de nuevo, aquí tenemos a las 2 mujeres que se supone que por su condición no podían ejercer estas cosas, las 2 madres, Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla, se reúnen en Benavente y dicen: ¿cómo arreglamos el tema? Y está claro que aquí quien tiene la fuerza política, que tiene todas las cosas, es Castilla y Fernando III. Pues partimos de que Fernando III va a ser el rey de Castilla y de León. Ahora, ¿cómo compensamos a Sancha y Dulce? Pues se le compensa con una dote enorme, con unas tenencias de castillos, con unas cosas, diciendo, en el caso que se casen, pues hombre, hay que tener cuidado porque, oye, si yo le doy mucho poder, pues sus hijos pueden crear, bueno, pues al final no se casaron ninguna de las 2, tal. Un poco, recuerden el caso de los grandes infantados de ahí hacia arriba. Las hermanas de los reyes de la casa de Asturias y de la casa de León tenían el título de reinas. Y eran, recuerden, reina de Zamora, reina de no sé qué, Urraca, la famosa Urraca de Cid y todas estas cosas. Es decir, había una tradición en la casa de Asturias de dotar a las mujeres que no se casaban y que además, digamos, lo tenían a gala porque, digamos, estaban muy por encima de todos los demás y no se casaban, pues con un territorio de gobierno de por vida. Ahora, si se casaban, pues eso había que retocarlo. A lo mejor te doy menos territorio, pero te doy más dinero, lo que fuera. En el caso es que en 1230, en la Concordia de Benavente, se arregló el tema sin ningún problema y se convirtió en rey de León. Y obviamente, pues sus sellos van a reconocer esa nueva situación de igualdad jurídica de ambos reinos, el famoso sello de plomo, a un lado Castilla, a otro lado León, y en el sello de cera, pues de nuevo, el jinete
con las gualdrapas, el escudo y por detrás el cuartelado de castillos y leones. Siempre en esta primera época, Fernando III fijo y Alfonso X, los primeros años, el león siempre le van a encontrar pasante. Es el león románico. Luego ya el león gótico se hace rampante. Pero ahí ven que los leones son absolutamente pasantes. A partir de aquí ya sí que terminamos lo que todos conocemos, la Reconquista. Aquí tenemos todas las conquistas de Fernando III, él se dedicaba a esto y su madre a gobernar. Aquí pongo la titulación que fue teniendo según fue conquistando: rey de Castilla y Toledo, rey de Castilla y Toledo, Legión, León y Galicia, Córdoba en el 36, en documentos del 39 Badajoz y Baeza, en el 43 añade Murcia, Jaén en el 48, Sevilla en el 49, esto muestra sus ansias. Y aquí les coloco el sepulcro de Fernando III. Fernando III, que se entierra en Sevilla, se entierra en un sepulcro de 4 lados, donde en castellano, en latín, en hebreo y en árabe se glosan sus hazañas y se dice que ha muerto. De nuevo, se ve la pluriculturalidad de la zona. Solo eso. No hablemos de lo que se dice de que si aquí convivían, que no sé qué, no sé cuánto. No, había una pluriculturalidad, pero políticamente había una escalera. Es decir, no eran todos iguales. Arriba estaban los que mandaban. Si era políticamente Castilla, pues era Castilla. Si eran los musulmanes de Granada, pues eran los musulmanes de Granada. Y debajo están los otros. Que no se hable nunca de que se tenían derechos, de que había igualdad. No. En Castilla gobernaban los castellanos y los castellanos eran los ciudadanos de primera. En Granada gobernaban los musulmanes y los musulmanes eran los ciudadanos de primera. Que se aceptaba que hubiera judíos y musulmanes o judíos y cristianos en Granada. Claro que se aceptaba, pero tenían que pagar un impuesto especial, no podían utilizar determinadas ropas, no podían tocar las campanas, no podían tener los campanarios más altura que los minaretes. Eran ciudadanos de segunda. Por tanto, que queden claras las cosas, porque a veces se dicen muchas tonterías. Aquí tenemos el original del sepulcro, que realmente el original del sepulcro está muy mal conservado, y ahora está en este arca, que bueno, aquí mucha gente está muy relacionada con San Fernando y seguro que conocen todo esto mucho más que yo. Simplemente terminar diciendo una cosa de los reyes santos. La mayoría de las dinastías quieren tener un rey santo. Quieren tener un rey santo independientemente de que tengan un patrono. ¿Por qué? Porque tener un rey santo es como decir, en mi familia tenemos un santo. Es lo que se denomina un paladión, el paladión de la dinastía. Entonces, en el imperio tenían a Enrique II, en Inglaterra a Eduardo el Confesor, en Francia a San Luis, primo hermano de Fernando III, primo hermano. Y en Castilla se tardó mucho. Es verdad que a Fernando III le veneraron como santo, sobre todo en Sevilla, desde el principio. Pero el caso es que no se oficializó por parte de la Santa Sede la canonización de San Fernando, y cuando se quiso oficializar en el siglo XVII ya había probado Urbano VIII todas las maneras que había de hacer las canonizaciones, que eran muy complicadas, y la canonización oficial fue en 1671, es decir, muy tardía, pero era el reconocimiento de algo que se llevaba durante mucho tiempo. Se le adelantó San Hermenegildo, pero claro, Hermenegildo también tiene otros problemas que no nos metamos. A veces no se le reconoce como rey porque se rebeló contra su padre, a veces se le reconoce como mártir porque eran católicos, porque su padre era tal, pero bueno, San Hermenegildo y San Fernando, digamos que son nuestros dos reyes santos. Y lo que reitero es que en el siglo XIX, cuando Fernando VII empieza a crear otras órdenes y otras cosas, pues se acuerda de San Fernando y San Hermenegildo, y por tanto, hasta el día de hoy, independientemente de su personalidad, de sus estatuas, de sus hechos y de todo lo que queramos decir, pues está presente en el día a día, sobre todo en el ejército, con estas dos distinciones de San Fernando y de San Hermenegildo. Y voy a concluir aquí, no les quiero alargar más la conferencia, y bueno, pues muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias, como siempre, excelente, y además de excelente en el contenido, amena en la explicación. Ahora podemos tener unos minutos para hacer algunas preguntas. El que quiera, por favor, levante la mano y se le atiende. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Han estado hablando de la familia Lara y de la otra familia. Los Aro. Los Aro. ¿Y los Castro? Bueno, Que en era de la época de los Lara. Sí. Y los Castro son también, digamos, la tercera de las grandes familias. Pero en este momento los dos grandes bloques son los Lara y los Aro. Los Castro son importantes ya en esta época, pero van a ser más importantes un poquito después. Medio siglo, un siglo después, serán un poco más importantes. En este momento las dos grandes familias son los Lara y los Aro, por muchísimas cosas. Los Lara, que tienen en Molina su centro de operaciones, y los Aro en Vizcaya. A partir de ahí, bueno, pero tiene razón, los Castro son también muy importantes, pero en este conflicto no tuvieron una implicación de forma tan protagonista como tuvieron los Aro y los Lara. Muchas gracias. Sí, yo a este tenor yo me quería preguntar si se sabe cuál es la raíz de los Aros, cuál es la raíz, de dónde nacieron, dónde nació la familia Aro, dónde nació la familia Lara y dónde nació la familia de Castro. Castro parece que sí que se conoce que fue de Castro Jerez. Yo en lo de las heráldicas y otra cosa hay más gente con más conocimientos que yo, y sobre todo lo que hay que diferenciar es la genealogía fantasiosa de las relaciones documentales. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo desciende de los Reyes Godos. En la Edad Media cualquier familia, no, estos descienden de Riovigildo, de no sé qué, de no sé cuántos. Ayer tuvimos una conferencia en la Academia Matritense, dada por don Jaime de Salazar, muy conocido, donde decía, demostramos documentalmente las actuales familias. Dice, de las actuales familias, dice, solo dos familias podemos remontarlas hasta el siglo XII, que es cuando mueren estos. Los Ponce de León y los Osorio. Luego otros del XIII, otros del XIV, otros del XV. Dice, y estoy hablando documentalmente, no de que un cronista en 1600 o en 1590 dijo que descendían de Julio César. Como los Colonna descienden de Julio César. Hombre, pues la verdad, a lo mejor es verdad, pero de luego papeles... Bueno, los Laras decían que eran vascos. Bueno, pero el problema es que tenemos que diferenciar muy claramente de lo que podemos certificar de lo que podemos suponer. Obviamente, cuando aparece un primer personaje, ese primer personaje tiene padres y abuelos y bisabuelos. El problema es, ¿podemos decir algo que no sea tirarse a la piscina? Pues hombre, podemos decir lo que podemos decir, y en esos periodos nos quedan muy pocos documentos. Lo que sí podemos decir es que en la Alta Edad Media castellana, hasta, digamos, la desaparición de la nobleza vieja, que decía don Salvador de Moxó, los dos linajes principales fueron los Lara y los Aro. Y al final los dos van a entroncar con la Casa Real y van a subsumirse en la Casa Real. El señorío de Vizcaya entra por matrimonio en la Casa Real, y el señorío de Molina entra por matrimonio de Alfonso, el hijo de Berenguela, es decir, el hermano de Fernando III, con la Casa Real. Y luego doña María de Molina, su descendiente, se va a casar con Sancho IV. Es decir, las dos grandes familias, los Lara y los Aro, van a terminar subsumiéndose en la Casa Real. Y ya digo, yo de genealogía, de verdad, prefiero, y sobre todo de la Alta Edad Media, es un tema muy especializado, y creo que aquí hay, repito, gente que podrá decir más cosas que yo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces le damos un nuevo aplauso a nuestro conferenciante magnífico y vamos a compartir.